¿Qué tal, mis queridos alumnos? Hoy vamos a desarrollar la clase de aparato genital masculino, continuando con la serie de clases sobre anatomía del abdomen. El aparato genital masculino tiene diferentes componentes, tiene componentes glandulares, tiene componentes vasculares, tiene componentes tubulares, etc. Tienen órganos genitales externos y órganos genitales internos. Todo esto con su respectiva vascularización, inervación y sobre todo hay que tener en cuenta los linfáticos. Están íntimamente relacionados con órganos de la pelvis y también como aparato genital externo tiene mucho acceso a la exploración. Está conformado por el testículo que es la gónada, que es la glándula de secreción mixta porque al igual que el ovario genera hormonas masculinas, en este caso andrógenos, testosterona, para la circulación. Y para afuera, como secreción externa, están los espermatozoides. Bien, estos se encuentran en las bolsas o escroto y tienen su conexión con las glándulas y aparato genital interno, que luego se continúan con el pene, ¿sí? El pene, que en el hombre cumple una función urinaria y una función genital, es decir, sexual, que está representado por la uretra masculina, ¿sí? La uretra masculina es la que en el pene tiene una doble función, urinaria y genital. La mujer tiene separados los órganos urinarios y genitales. Bien, las glándulas anexas son principalmente la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cooper, ¿sí?, que se encuentran en el periné. Bien, vamos a decir al comienzo que las gónadas, las crestas gonadales, se encuentran en la región lumbar en el embrión, más o menos las 7-8 semanas. Son gónadas bipotenciales que por estímulo de las secreciones producidas por el disparador, que es el cromosoma Y, se transforman en testículos. Estos están unidos a una serie de conductos. Al comienzo, cuando es gónada indiferenciada, tiene el conducto de Müller, ¿se acuerdan que hablamos la clase anterior? Y el conducto de Wolf, que será el conducto masculino. En este caso, en la mujer, si esto se diferencia hacia una gónada masculina, se atrofiará el conducto de Müller y se desarrollará el conducto masculino de Wolf. Aquí está Wolf. Bien, en los ovarios, ya ustedes saben que queda permanente el conducto de Müller, pero en los testículos se desarrolla el conducto de Wolf, que va a formar desde el epidídimo hasta la próstata. Desde el epidídimo hasta la próstata. Sería el epidídimo el conducto deferente y los conductos eyaculadores que están en la próstata. También de la próstata se va a desarrollar la vesícula seminal por una excrescencia también del conducto de Wolf. Todo lo que sea conductos aquí en esta zona, en el aparato genital masculino, proviene del conducto de Wolf, a excepción de la uretra masculina. Habíamos hablado de que los testículos nacían a los costados de los riñones y descendían, en este caso con el conducto que le corresponde, el conducto de Wolf, descienden hacia la pelvis, atraviesan el trayecto inguinal y se alojan en las bolsas o escroto, ¿sí?, de cada lado. Es muy importante, este conducto de Wolf aquí en la parte distal se transforma en lo que se llama el gubernaculum testis. Gubernaculum testis, que se va acortando y va traccionando el testículo. Para esto se necesita un cierto aporte de hormonas, ¿sí?, durante la vida fetal. Bien, una vez que el feto nace, entonces los testículos ya tienen que estar en ambas bolsas. Eso tenemos que verificar en un recién nacido, si los testículos están en ambas bolsas. Los testículos tienen una forma ovoide con un polo superior que es
anterosuperior y un polo inferior que es póstero-inferior. Un borde antero-inferior y un borde póstero-superior, en cuyo borde póstero-superior encontramos a esta formación, este cuerpo llamado epidídimo. Tiene una cara lateral y una cara medial. Se encuentran rodeados por las bolsas que están separadas entre sí, es decir, un testículo no puede ir a las bolsas de otro lado, porque están bien separados. Pesa 18 a 22 gramos habitualmente, mide 4 centímetros, son medidas aproximadas, 4 centímetros por 3 centímetros por 2,5 de grueso. Tiene, como dice acá, caras externas e internas, borde anterior y posterior, polo superior e inferior. El epidídimo es un conglomerado de unos túbulos, del túbulo epididimario, que transporta los espermatozoides para llevarlos a continuarse con esto que sigue acá, que se llama conducto deferente. El epidídimo tiene así una cabeza, un cuerpo y una cola. A partir de ahí comienza el conducto deferente y está unido al testículo por los conos eferentes, ¿sí? Que son estos conductillos que traen los espermatozoides desde el testículo hasta el epidídimo. Ya vamos a ver después cuando hablemos de las vías espermáticas. Entonces es la continuación de los conos eferentes, conglomerado de un túbulo, es un ovillo de un solo túbulo, que luego se continúa con el conducto deferente. Tiene porciones con cabeza, cuerpo y cola. El testículo está vascularizado principalmente por dos arterias y una que también se agrega después. La primera es la arteria testicular o gonádica, que es la que vemos aquí, llamada también espermática, que proceden como todas las gonádicas de la aorta abdominal y desciende con el testículo en su descenso durante la etapa embrionaria. El conducto deferente tiene también una arteria, que es la arteria deferencial, que acompaña al conducto deferente desde el final del conducto deferente hacia el testículo. ¿Dónde es el final del conducto deferente? En la próstata, ¿sí? Donde se une con la vesícula seminal, ya vamos a ver después. Y ahí sale una rama que se llama vesículo deferencial, que es una rama de la vesical inferior. Esta vesículo deferencial viene de la vesical inferior, que viene de la hipogástrica, de la vesicoprostática de la hipogástrica, y da la prostática y da la vesical inferior, y la vesical inferior da la arteria para el conducto deferente, que es la arteria deferencial. Ambas arterias forman la anastomosis aquí en el testículo, acá sobre el epidídimo, ¿sí? También en el espesor del testículo para mantener la irrigación. Y además, todo el cordón espermático también está vascularizado por otra tercera arteria que se llama arteria funicular. Arteria funicular, y esa proviene de la arteria epigástrica inferior. Las venas se reúnen todas en dos plexos venosos, un plexo venoso anterior y un plexo venoso posterior. El plexo venoso posterior va a la epigástrica inferior junto con la arteria funicular, y el plexo venoso anterior va y desemboca en la vena cava inferior en el lado derecho y en la vena renal en el lado izquierdo. Esta disposición de la vena del plexo venoso anterior desembocando en la vena renal izquierda predispone a las varices que pueden rodear al testículo, unas varices, es decir, dilataciones venosas que pueden rodear al testículo y pueden ser nocivas. Aquí vemos, esta es la arteria epigástrica inferior, y aquí vemos la arteria funicular, también denominada cremastérica o funicular. Aquí vemos entrar con el conducto deferente la arteria deferencial. Este es el orificio profundo del conducto inguinal donde se aglomeran todos los elementos de cordón. Aquí está el plexo venoso anterior, que va a ir
Fíjense acompañando a la arteria testicular o gonádica que viene allá de la aorta. Entonces las venas van a ir allá a la vena cava inferior en el lado derecho y en el lado izquierdo a la renal izquierda. Aquí vemos el plexo venoso anterior. Este es el testículo cubierto por el cremaster. El cremaster es un músculo, ¿sí? Es músculo estriado que rodea el cordón espermático y llega hasta el testículo. Es dependencia del músculo oblicuo interno u oblicuo menor de la pared del abdomen. Ahí vemos los riñones. Estas son las venas renales y aquí vemos cómo las venas testiculares derechas desembocan en la vena cava y las venas testiculares izquierdas desembocan en la vena renal izquierda. Y aquí vemos las dos arterias testiculares que nacen de la aorta, que son las gonádicas, ¿eh? Entre la mesentérica superior y la inferior, por debajo de las renales también. Los linfáticos del testículo, ¿qué van a hacer? Van a seguir a las venas, ¿sí? Como en todas las partes del cuerpo. Y sus linfáticos no van a ir a la pelvis, van a ir directamente a los ganglios preaórticos que se encuentran por debajo de la vena renal y de la arteria renal, ¿sí? Ahí van a terminar todos los linfáticos del testículo. Ahí vemos el testículo y el epidídimo cubierto por las bolsas, ¿sí? Las bolsas que son ¿qué? Simplemente son la prolongación de todas las capas del abdomen que el testículo fue arrastrando en su descenso por el conducto inguinal, ¿sí? Tenemos esta capa que es la capa vaginal, le llaman, ¿sí? Fue dependencia alguna vez del peritoneo parietal y visceral el que recubre el testículo. Es decir, hay una vaginal parietal y una vaginal visceral. Recubren el testículo y el epidídimo. Esto se cierra normalmente acá. Hay veces que de aquí esto tiene un conducto que conecta con el peritoneo, que se llama conducto peritoneo vaginal y que predispone a hernias. Tenemos también las capas testiculares, que son las siguientes. De afuera adentro está la piel, llamada también escroto, una capa bien irrigada llamada dartos. Hay fibras musculares lisas debajo de la piel. Luego la fascia espermática externa, luego el cremaster, músculo, posteriormente la fascia espermática interna. La fascia espermática interna ya es una prolongación de la fascia transversalis y la prolongación del peritoneo, que es la vaginal parietal y la vaginal visceral. Son en total 7 capas, ¿sí? Porque acá solamente queda indicada la vaginal parietal, está la vaginal visceral. Entonces son 7 capas las que rodean al testículo. La capa vaginal visceral está adherida al testículo sobre otra capa que es propia del testículo, que se llama albugínea. Y eso ya forma parte y se continúa con el intersticio del testículo, es decir, con el tejido conectivo del testículo. Aquí vemos, ven, esto gris que está aquí es la albugínea que se mete al testículo como tejido conectivo. Entonces aquí tenemos el escroto, el dartos, la espermática externa, que es traída del oblicuo mayor, oblicuo externo, el cremaster, la fascia espermática interna y la túnica vaginal, que es del peritoneo. La albugínea, por último, es esta capa gris que vemos aquí, que ella es propia del testículo. El escroto está vascularizado por la arteria pudenda interna y por la arteria pudenda externa. La pudenda externa proviene de la femoral y la pudenda interna da la arteria perineal superficial. Aquí está la arteria pudenda interna. Fíjense, acá está dando las hemorroidales inferiores y aquí da la perineal superficial, que va a ir también para el escroto y el resto del periné. Acá vemos el músculo, otro de los músculos del periné, el músculo transverso superficial del periné. Las arterias profundas, la arteria funicular procede de la epigástrica inferior.